Bien, buenos días muchachos de décimo del Colegio Gabriel Días. García Márquez. 10. Gracias. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Nosotros ya habíamos visto habíamos visto lo que es enlace químico que se realiza entre un átomo y otro, en donde van a haber varias situaciones las cuales van a permitir que un átomo se enlace con otro. Y otras situaciones en donde no va a permitirse enlazarse los átomos, por X o Y razones. Ustedes ya lo saben. Cuando se forman ya las moléculas a partir de los átomos, cuando se forman compuestos, estas moléculas en los compuestos también tienen uniones. Y esas uniones se llaman fuerzas intermoleculares, las cuales unen una molécula con otra. Ojo con esto, miren. Unen en el estado líquido, y unen en el estado sólido. En el estado gaseoso no, porque me dice la teoría cinética de los gases que no hay fuerzas de cohesión. ¿Qué quiere decir? Que no se unen las moléculas. Todas están libres, están revoloteando al azar, están moviéndose en diferentes direcciones. ¿Qué pasa con el estado líquido y el estado sólido? Algunas sustancias producen cristales. ¿Sí? Algunas sustancias producen redes. Entonces, de acuerdo a la fuerza intermolecular, es la red que se va a manejar entre molécula y molécula, para el estado líquido y para el estado sólido. Aquí viene una pregunta en la cual usted leyendo el blog y haciendo el experimento la va a resolver. Es que ¿por qué el hielo flota? Sí, interesante, ¿no? ¿Por qué el hielo flota? Bien. Dentro de esas fuerzas intermoleculares vamos a ver solamente por hoy el puente de hidrógeno. Y lo vamos a explicar con un ejemplo. Y ese ejemplo, el ejemplo del puente de hidrógeno más conocido, más fundamental, es con la molécula del agua. Entonces, vamos a dibujar la molécula del agua, un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. El átomo de oxígeno, al realizar los enlaces, ¿sí?, tiene dos pares electrónicos libres. Dos pares electrónicos libres. Y como los electrones son negativos, entonces, mire, el oxígeno va a llevar una carga parcial negativa. Esa letra es delta, la griega, delta minúscula, y es negativo. Siempre que haya electrones en un átomo que ya está enlazado, ¿sí?, y tiene electrones libres, ese átomo va a tener una carga negativa parcial. Y el hidrógeno, cada uno de ellos va a tener una carga parcial positiva. ¿Qué le confiere a esto? A la molécula que tenga carga negativa y carga positiva, le va a generar polaridad. Entonces, la molécula del agua es polar. Cargas negativas atraen a cargas positivas. Cargas positivas atraen a cargas negativas. Y eso hace referencia también a otra situación que se llama la solubilidad. Hago el átomo de oxígeno más grande y los átomos de hidrógeno más pequeños. Oxígeno negativo, hidrógenos positivos. Oxígeno negativo, hidrógenos positivos. Oxígeno negativo, hidrógenos positivos. Negativo oxígeno, hidrógenos positivos. Entonces, cuando se encuentran las moléculas y van a cambiar al estado líquido y al estado sólido, se forman los puentes de hidrógeno. Se van a conectar, ¿sí?, a través de esta fuerza intermolecular, átomos de hidrógeno con átomos de hidrógeno de una molécula de agua con átomos de oxígeno de otra molécula de agua. Y se la representa de la siguiente manera.
Si aquí hay otra, entonces podemos colocar una así. Bueno, ya desaparece ahí otra molécula. Ahí. ¿Listo? Bien. Y este lo llamaríamos puente de hidrógeno. También se lo puede realizar con una línea, pero por lo general se lo representa con esas líneas paralelas. ¿Sí? De esta manera es que se unen las moléculas de agua en el estado líquido y en el estado sólido. Pero, ¿qué pasa si yo llevo al estado sólido el agua? Se forma el hielo y cuando lo coloco en el agua líquida, ese hielo flota. Es la única sustancia que su sólido flota en su líquido. Si lo hacen con otro, el sólido, digamos que sea de acetona, ¿sí? Un compuesto que es para las uñas, para el removedor, la congelo y la meto en acetona, ese bloquecito se va a hundir. Pero aquí no. Entonces ustedes pueden, con el experimento que van a realizar y todo, ver qué será que pasa con esta situación. ¿Listo? Aquí también entra lo de los copitos de nieve. ¿Sí? ¿Qué pasa con esos puentes de hidrógeno en los copitos de nieve? ¿Qué sustancias ustedes han visto que se disuelven en el agua? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué sustancias se disuelven en el agua? La sal. La sal. ¿Pero qué tipo de sal? Hay muchas Cocina. sales. La de cocina. ¿Cómo es la de la cocina? No me acuerdo. Esa no me acuerdo. Se llama cloruro de sodio. NaCl. Listo. ¿Otra sustancia que se disuelve en agua? La azúcar. El azúcar. Digamos un azúcar, la glucosa, para poder referirnos a la composición. Entonces, la glucosa, ¿cuál es la composición? C6, H12 o 6. Ya. ¿Qué otra sustancia? Frutiño. El frutiño, ese ni sé qué tanto tendrá. Otro más conocido. El alcohol. El etanol, el que es de beber, porque es el único alcohol que se puede beber y pues tiene que ser tratado, ¿no? Filtrado y un resto de cosas. Es el CH3, CH2OH. Ya. ¿Por qué se disuelve la sal? Porque este es un compuesto iónico en donde uno se va a volver positivo, que se llama catión, y el otro va a ser negativo, que se llama anión. ¿Ya? La glucosa, ¿por qué se disuelve? Porque dentro de esta estructura hay grupos OH, como este de aquí, grupos OH. Dentro de esta estructura está el grupo OH, ustedes lo averiguan. ¿Sí? El alcohol, ¿por qué? Acá ya está, OH. Entonces, como tiene oxígeno y tiene un hidrógeno, tiene oxígeno y tiene un hidrógeno, ¿qué realizan ahí con el agua? Hacen puentes. Hacen puentes de hidrógeno. Entonces, como estos hacen puentes, ese hace puentes, hacen puentes de hidrógeno con la molécula del agua y pueden solubilizarse. Esta es la situación de la solubilidad. Esta, en cambio, que es otro tipo de fuerza intermolecular, produce iones. Y los iones también son positivos y negativos. ¿Ya? ¿Qué pasa con la sal? Sodio como más y Cl, cloro, como menos. Entonces tenemos el átomo de sodio como ion y el átomo de cloro como ion. Que cuando llegan las moléculas de agua, ¿quién va a estar alrededor del sodio? ¿Los oxígenos o los hidrógenos? ¿Quiénes son los de carga contraria en el agua? El oxígeno. El oxígeno. Entonces, Sí, no. aquí va a haber una molécula de agua. Aquí, así va a ser una molécula de agua. Una molécula de agua.
Mira, entonces el oxígeno, como es negativo, va a estar alrededor del sodio. Y el cloro, ¿quién va a estar alrededor del cloro? Hidrógeno. Los El hidrógenos. hidrógeno. Aquí hay un hidrógeno de una molécula. Acá habría otro hidrógeno de otra molécula. Acá habría otro hidrógeno de otra molécula de positivo, 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 positivo. Y de esa manera es que se solubiliza la sal, el cloro de sodio en el agua. ¿Sí? Y esto se llama, esa fuerza intermolecular se llama ion dipolo. ¿Sí? Ion, y esto es un dipolo. El puente de hidrógeno también es una especie de dipolo-dipolo. Espero que hayan leído el blog. ¿Sí? Dipolo-dipolo. Dipolo cuando tiene positivo y negativo. Entonces, cuando son capaces de solubilizarse es porque tienen esa relación. Vamos a ver la particularidad de un puente de hidrógeno, que también pregunté el IFES. Para que haya, son 3 situaciones, el puente de hidrógeno. El primero y el más fundamental es que haya hidrógenos. ¿Listo? Entonces, tiene que haber hidrógenos. Cuando usted le hagan la pregunta de que si realiza o no realiza el puente de hidrógeno, es que tiene que haber hidrógeno. Segundo, es que haya un elemento con electrones libres de enlace. Con electrones libres de enlace. Entonces, que haya por lo menos un par. Un par, 2 pares, como el oxígeno. El oxígeno tiene 2 pares de electrones. Y la tercera, y es donde ahí se confunden algunos, y la tercera es que ese hidrógeno, el hidrógeno, esté conectado directamente, enlazado directamente con el elemento que tiene electrones libres. Entonces, a veces hay una pregunta en el ICFES donde le coloca 2 sustancias y dice, una puede realizar puente de hidrógeno y la otra no, pero son iguales, pero hay una diferencia. Y esa diferencia es que los hidrógenos de la otra sustancia no están conectados directamente al elemento. ¿Ya? Entonces, voy a colocar unas moléculas y usted me dice si realiza o no realiza puente de hidrógeno. Al ácido sulfídrico, amoníaco, NH3, y tenemos al metano. Y falta lo siguiente, los electrones. ¿Cuál de ellos realiza puentes de hidrógenos? ¿Este realiza H2S? No. H2S dice no, dice Héctor. ¿Será que no realiza? Sí. ¿El amoníaco? También. ¿Y el metano? Ese sí no. No. Ese no. Entonces, la diferencia es que este metano no tiene electrones libres. Ah, tiene hidrógenos, pero no tiene electrones libres de enlace. De esa forma, yo sé que este de aquí y este de acá realizan puentes de hidrógeno y este no. Entonces, ¿qué fuerza intermolecular van a hacer ellos? Puentes de hidrógeno o ion dipolo. Y hay otras fuerzas que están en el bloque, miraremos en la otra, de aquí a 8 días. ¿Por qué? En un vasito con agua, aquí hay agua, y le colocamos un hielo, y el hielo está flotando. Interrogación. ¿Qué será que ocurre cuando el agua se congela? Entonces, con el experimento que ustedes van a realizar, van a proponer esta situación en el experimento. ¿Y qué pasa con la otra sustancia que es el alcohol? ¿Sí? Con el vaso con agua, el vaso con alcohol y el vaso con agua y alcohol. ¿Listo, muchachos?